Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el Grupo 4 en la carrera de Psicopedagogía en cuarto ciclo paralelo A, conformado por Grecia Granda, Mayra Serrano, Gabriela Vizcaíno y quien les habla, Génesis Contento, que en esta ocasión estoy representando al mencionado grupo. Para conocer un poco más sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, realizamos una entrevista a la psicóloga Yanela Cecibel Maldonado González, quien cuenta con una maestría en Educación Básica Inclusiva. Ha sido docente de inicial por 2 años y actualmente es encargada del Departamento de Consejería Estudiantil en la Escuela 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. Con esto, damos paso a la entrevista. Primero, al referirnos a lo que son los métodos de la enseñanza de la lectoescritura, según su experiencia, ¿cuál ha sido el método que más se ha utilizado y cuál es el que más resultados ha dado? A mí me ha gustado mucho como que mezclar métodos. Inicialmente el tema de el interés o motivar el interés de los pequeñitos a lo que es la lectura. Yo con ellos utilizaba mucho los juegos y luego poder realizar preguntas en relación, por ejemplo, con las imágenes y la eso de forma para que se motiven, que les guste. El tema de poder hacer todo manual o didáctico que ellos puedan, así sea en el tema de enseñar, por ejemplo, las vocales o los trazos, que lo puedan hacer primero tocando, sintiendo, trazando. Utilizaba mucho, como digo, para mí el tema de los cuentos y utilizar láminas era lo que servía muchísimo. O incluso se les preguntaba si hacía cuentos de las vocales, cuentos para que ellos luego dibujen o se inventen el final del cuento, y yo creo que eso es como que de cajón algo que tendría que ir porque ayuda mucho. Y otra de ellas era trazar en harina o en azúcar. Entonces iban trazando, ya sean las línea recta, línea diagonal, línea todo esto, ellos trazaban en lo que sería azúcar o harinita. O se hacían juegos también con eso, utilizando el cuerpo para poder hacer más palpable los conocimientos. Otra que sería, ¿usted tal vez trabajó con niños con discapacidad intelectual? Sí. En este caso, ¿el método que se utiliza con ellos es el mismo o se utiliza alguno otro distinto? Realmente yo utilizaba el mismo, pero hacía el acompañamiento, porque lastimosamente el pequeño no tenía un diagnóstico claro, todavía no se conocía, pero tenía y era bastante evidente el tema de que había una discapacidad. No hablaba, no controlaba esfínteres, no se movilizaba solo, etc. El niño necesitaba que uno esté constantemente con él, pero disfrutaba las actividades, entonces se procuraba, como era yo la única maestra, estábamos en ese proceso de que los papás no tenían un diagnóstico pese a ser atendido, y directamente con el profesional con el que nos encontrábamos trabajando en DS se estaba viendo la posibilidad de un docente sombra, porque se necesitaba guiarse. Lo que se hacía con él era trabajar las mismas actividades, obviamente se fragmentaba, pero eran las mismas actividades de poder. Al momento de estos niños volver a la presencialidad, ¿se vio alguna falencia, algún problema de aprendizaje de estos niños? Dependía, existían niños que sí, obviamente el desarrollo de los pequeños, cada uno de ellos es un mundo que va adquiriendo sus competencias en distintos tiempos. Sí se podría decir que había niños que era mucho más rápido el poder aprender o el poder asimilar. Lo que era lo negativo es que los niños, insisto, en la parte socioemocional regresaron con tímidos, demasiado apegados a sus papás, no de una forma en la que uno podría trabajar. Esas son las cosas que también dificultaban que ellos puedan ser parte de las actividades, pese a que en su capacidad eran completamente inteligentes, lo podían hacer, pero se dificultaba por estas situaciones de que eran bastante reprimidos o no tenían límites establecidos, que era lo que más se notaba. Se decía, sentémonos y trabajemos así. Los niños se necesitaba que alguien esté allí, insisto, por el tema que también los papitos, creo que por ser solo ellos, los papitos estaban pendientes o los niños no tenían con quién más distraerse, y a vuelta cuando se regresó como que no habían ciertas normas dentro del aula para que ellos puedan trabajar. Entonces nosotros en la escuelita trabajábamos virtual y otros días presencial, algunos días virtual y otros días presencial. Entonces en algunos sí se veía así, cuando era virtual trabajaban lindo,
Pero cuando era presencial, en cambio, ya había esto de que no se querían quedar, lloraban, pedían a los papás, trabajaban ya de mala gana, y eso limitaba que se puedan desarrollar. Claro. ¿Podría establecer si hay una diferencia del aprendizaje entre los niños que solo estuvieron presencialmente y los niños que estuvieron virtualmente? Sí, en el aprendizaje y en el desarrollo incluso incluso ahora es notable que niños que pasaron en pandemia ya a segundo grado o a tercero grado de forma bastante general, ver que no existen bases, porque son niños que pasaron, por pasar, y que no conocen, por ejemplo, los sonidos, no tienen ese desenvolvimiento que es el adecuado que sería dentro de la presencialidad. Entonces sí se ve que fue un retraso, que fue más bien como un obstáculo que no les permitió avanzar. Sin embargo, insisto, creo que es algo del que depende mucho también el tema del apoyo de los papás. Y ya eso también voy a hacer un paréntesis, pero no es tanto de que los papás les hagan o de que los papás estén ahí encima de ellos, pero sí de que apoyen el proceso, de reforzar o de indicar o de acompañar, bueno, en el tema de virtualidad. Y también ya en presencial, pues también de que puedan apoyar en las actividades extras, que también sean ese acompañamiento y esa. En el caso de los niños virtuales, ¿cómo fue, cómo enseñaban lo que es la lectoescritura? Como les digo, a mí me parecía algo muy bonito. Yo les presentaba en la pantalla, se les presentaba, por ejemplo, o bien los cuentos, se presentaban láminas, había bastante material, no son aplicaciones, como programas en internet en las que yo incluso les enviaba a los chicos para que ellos vayan haciendo después de clases como tarea, que hagan acompañamiento de un papá el tema de los trazos. Como les digo, también utilizábamos, como era complicado solicitar a los papás más material del que no puedan tener en casa, pues se procuraba que una cuerda, un cable para poder trazar en el suelo, para poder ir trabajando el tema motriz, pero todo con actividades con materiales que ellos tenían. Plastilina fue un material que se les pedía de cajón, que era lo que se trabajaba la motricidad fina y también pues para ir trabajando las hojas preelaboradas, pero también se procuraba que ellos manejen para que conozcan incluso el tema de las izquierda y derecha, de la lateralidad, trabajarlo jugando. Entonces se hacía un juego de que se tenía que poner globos si es posible o peluches a la derecha que estaba donde está la pintura verde y carritos donde estaba la pintura roja. Entonces se iba manejando mediante juegos y en su posibilidad donde se podía ver y hacer mediante pantalla se procuraba hacer de esta forma. Ya. Y por último, a su criterio, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la lectoescritura? Creo que es muy importante, sobre todo por el hecho de que a futuro pues todo nuestro trabajo, toda nuestra interacción con la vida también se basa en este tema de poder leer, de poder expresarnos mediante la escritura, de poder reflexionar sobre un texto. Entonces es sumamente importante de que los pequeñitos también desde el inicio sepan diferenciar, insisto, en el tema de la lateralidad, para cuando ya estén en segundo grado sepan de dónde a dónde se escribe, de izquierda a derecha, etc. Creo que es un momento necesario incluso para que los chicos no se frustren en su proceso de ir adquiriendo nuevos conocimientos, de ir aprendiendo ya en preparatoria o en segundo los números, de que ellos también sepan, y me quedo con la lateralidad de dónde se escriban, para que esos procesos no se frustren, que en la parte emocional de ellos también se sientan capaces de, y qué mejor que hacerlo desde estas edades iniciales en las que más que todo mediante juegos y mediante cosas básicas ellos van a ir adquiriendo todos estos procesos. La lectoescritura es una habilidad fundamental en el desarrollo cognitivo y educativo de un individuo. Es la base para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y es esencial para el desarrollo de habilidades como la comunicación, la resolución de problemas y la comprensión de conceptos más complejos. Sin embargo, a pesar de su importancia, la enseñanza de la lectoescritura a veces se enfrenta a desafíos como la falta de recursos y la diversidad de los niveles de habilidades de los estudiantes. Por lo tanto, es importante abordar estos desafíos y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una enseñanza efectiva de la lectoescritura. Para culminar, agradecemos la colaboración de la magíster Yanela Maldonado en esta entrevista, deseándole éxitos en su vida profesional.
Y nos despedimos con una reflexión de Víctor Hugo, quien nos dice que aprender a leer es como encender una llama. Cada sílaba deletreada es una chispa. Muchas gracias por su atención.